Soy dramaturgo y actor, y como tal vivo de la representación, esa mentira creíble que es la ficción. Será por esa razón que me seducen las arquitecturas, tan reales. De manera obsesiva intento rastrear en cada construcción las ideas, o más exactamente, el alma del artista. ¿En qué segmento entre los ladrillos se manifiesta su esencia? La obra de Claudio Caveri es reflejo de sus creencias. Era un rebelde, lo ganaban las rupturas y la originalidad. Además imaginaba un estilo propio de este continente, desde los cimientos hasta las cúpulas. En la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en Martínez, voy en busca del maestro olvidado. Rastrear los orígenes de un artista ayuda a entender sus obras con mayor profundidad. ¿Cuáles son entonces los cimientos sobre los que se construyó el maestro Caveri? Claudio Caveri nació en la ciudad de Buenos Aires el 9 de marzo de 1928. En sus inicios formó parte del casablanquismo, una corriente que se desarrolló en el país entre 1955 y 1965 y que surgió como una respuesta crítica al movimiento moderno, a la vez que se convertía en una de las primeras búsquedas de identidad arquitectónica argentina y americana. Su padre, que también se llamaba Claudio, era un arquitecto de peso en su época. Luego de criarse entre planos y andamios, Caveri hijo se recibió en 1950 en una flamante facultad de arquitectura inaugurada por el peronismo 3 años antes. Se sentía representado en su facultad, en donde los proyectos sociales tenían un peso importante. Definitivamente esos años de estudio lo marcaron. Incluso después del golpe de Estado del 55, Caveri, que ya daba clases, renunció a su cargo por diferencias con las nuevas autoridades que intentaban imponer en la arquitectura un modelo liberal, elitista. Caveri padre construyó la mayoría de los cines de la calle Lavalle. El más importante, el Monumental. Sus obras eran íconos del primer racionalismo en la Argentina. Su hijo, en cambio, iba a reformular la modernidad. Caveri tenía una obsesión: proyectar un estilo arquitectónico con características propias de nuestra identidad cultural. Desde el inicio de su carrera se propuso romper con la tendencia de copiar lo que venía de afuera. ¿Será por esa razón que esta iglesia no se parece a otras iglesias? La iglesia Nuestra Señora de Fátima, vanguardista en su época, es de 1958 y se convirtió en la obra más representativa del movimiento de las Casas Blancas. Caveri tenía creencias religiosas muy firmes. Tal vez por esa razón construyó junto a Eduardo Ellis esta iglesia que se inauguró en 1959. Es que además coincidía ideológicamente con Fidel Horacio Moreno, el cura que estaba detrás del proyecto. El sacerdote quería un diseño eclesiástico en donde el pueblo pudiera sentarse alrededor de la imagen de Cristo. Caveri y Ellis proyectaron los planos ubicando el altar justo en el centro de la nave principal. Entiendo que el concurso para la construcción de esta iglesia suponía un espacio cristocéntrico, ¿no? ¿Qué significa eso y cómo podemos entenderlo en la planta? El concepto, digamos, de cristocéntrico es algo que el comitente de la obra, que en ese momento era el padre Horacio Moreno, tenía muy presente y que tiene que ver, en realidad, con la idea
de la iglesia, ¿no? Es decir, un gran salón, ¿no? Ese gran salón con el altar en el centro, presidiendo la cúpula, y el pueblo alrededor participando, digamos, de la comunidad. No al fondo como en la iglesia en cruz. Claro, colonial. si bien hay una cruz latina sugerida, Sí. ¿no? El modelo prototípico de la colonización es la cruz latina y el altar al fondo elevado. En este caso es cristocéntrica porque básicamente el altar está en el centro, digamos, de la composición, y también se da la particularidad de donde estamos nosotros parados en este momento, que cuando se da la celebración, hay gente que está mirando, digamos, al celebrante de espaldas. Y con respecto a la luz que recibe este lugar, porque siempre que hablamos de luz suponemos que el manejo de la luz es la entrada espectacular de luz. En este caso, que la luz está tan retirada, que hay poca luz, ¿ese manejo tiene que ver con el misterio? ¿Cómo lo utiliza Caveri en esta iglesia? Claro, Caveri decía que lo central, digamos, de un templo es recuperar esta idea del misterio, ¿no? Y él decía, lo misterioso o el misterio en realidad es algo que no conocemos, ¿no? Si vos ves, en general, en el templo, hay entradas de luz determinadas. Acá arriba, donde estamos nosotros, digamos, en la cúpula, tenemos una pirámide invertida. Y después se dan estas rajas que aparecen en el plano, ¿no? En donde la luz entra, digamos, al templo, pero de una manera muy filtrada, ¿no? Muchos confundieron su estilo con el racionalismo por el uso del color blanco, o con los brutalistas que seguían al gran Le Corbusier por la inclusión del hormigón. Pero el casablanquismo es más que eso. Para Caveri lo importante es lo simbólico y cómo se expresa en la construcción misma. ¿Qué dicen los techos, las paredes? Bueno, una pregunta fundamental. ¿Por qué hablamos de casablanquismo y por qué dejamos de hablar de casablanquismo? El casablanquismo en realidad es un movimiento, por decirlo de alguna forma, que empieza a ser muy importante, digamos, en la arquitectura argentina desde mediados de los años 50 hasta mediados de los años 60, principios de los años 70. Que en realidad, literalmente, como el nombre lo indica, se refiere a casas, ¿no? A la arquitectura doméstica, pintadas de blanco, en realidad de muros encalados, casi como una protección natural e higienista, ¿no? Y construida con los elementos de la tierra, ¿no? Casi exclusivamente. Esto es fundamental. Estas arquitecturas se dan sobre todo en la zona del Mediterráneo, en el sur de España, sur de Italia, sur de Grecia, el norte de África, y también a través de la colonización española en América, las encontramos en el norte argentino, sobre todo en las iglesias de la Puna. Pero bueno, en ese sentido, el casablanquismo también es como una crítica a la modernidad, al estilo internacional y al racionalismo imperante en aquellos años, ¿no? Que de alguna forma proponían materiales industrializados, livianos, como el acero, el vidrio. Bueno, es volver a eso primitivo, volver a eso primigenio. Entonces, lo que se ve en esta obra es básicamente gruesos muros de mampostería portante, las pirámides hechas en hormigón armado, el piso de ladrillo salteño duro, y fundamentalmente eso, ¿no? Hay toda una ornamentación muy austera y nada más. Esta iglesia, si uno ve, digamos, la lógica espacial, tiene que ver con esa lógica de las arquitecturas de tierra. Es decir, el ancho del espacio, en función del uso, determina la forma de la cubierta. El cielo raso no es una cosa independiente, ¿no? Entonces, a mayor luz, mayor altura, que se ve claramente, digamos, en la lógica de Fátima, ¿no? Tenemos esta gran cúpula en el espacio en donde hay mayor ancho, las cúpulas se van haciendo, o las pirámides se van haciendo más pequeñas, por ejemplo, en el batisterio. Tanto los gruesos muros de ladrillos encalados como los pisos, también construidos con ladrillos, se relacionan directamente con la tierra. El maestro decía, no hay pensamiento sin suelo y que no hunda los pies en un lugar. La tierra es una constante en las ideas y en las obras de Caveri. Bueno, mucha gente ha querido definir esta iglesia a partir del campanario, ¿no? Y esto es algo que se presta a cierto equívoco.
Claro, de alguna forma el campanario es una reformulación, en el caso de Fátima, por un lado de todas esas arquitecturas sin arquitectos del norte argentino, de esas iglesias que se caracterizan por tener un campanario de formas angulosas, austeras, prismáticas, simples, volúmenes muy netos. ¿Cómo se integra esta construcción al barrio, ¿no? A Martínez, a este suburbio en particular? Si vos te fijás, desde afuera es una obra que mantiene una línea con la escala del barrio y lo único que sobresalen son esas pirámides de hormigón, que originalmente ahora no se las ve, pero estaban recubiertas en ladrillo, y de alguna forma eso mediaba con la escala de los techos de tejas de las casas colindantes, ¿no? Entonces hay como una integración en relación a la escala humana de la obra, ¿no? Y no ese sentido de imposición que naturalmente tiene el tema, ¿no? Una iglesia, uno dice, bueno, es algo que se impone en el lugar, es como muy importante y se destaca. Tampoco está frente a la plaza central del pueblo, siempre está descentrada y suburbana, ¿no? Todos los templos de Kaveri tienen esta condición de suburbanidad, ¿no? Y en realidad es casi, yo te diría, una posición ideológica en él, retirarse del centro, retirarse de la metrópoli. Entonces no es casual que sus templos sean suburbanos. Un año después de terminar la iglesia de Fátima, se retiró al Buenos Aires más pobre, el de los márgenes. A este lugar llega Kaveri a fines de la década de los 50 para fundar la comunidad Tierra, que hoy funciona como cooperativa. El arquitecto rompe con lo esperable en la vida de un profesional y funda la comunidad en Moreno, sumergiéndose en la realidad mestiza de las fronteras del conurbano. Abandona el estudio metropolitano y se pone la ropa del albañil o del carpintero para trabajar y construir realidades. Bueno, ¿dónde estamos exactamente? En la casa de Claudio Kaveri, aquí en este barrio tan particular de las afueras del Gran Buenos Aires. Una casa especial. Es una casa especial porque papá la construyó con sus propias manos. Nosotros colaboramos también como hijos cuando fuimos creciendo, porque no es que se hizo la casa en poco tiempo. Y sí, tiene que ver con una propuesta, una idea de Claudio de querer hacer su arquitectura a partir de su especialidad con las manos, ¿no? En la comunidad de Trujuy no se respeta la manzana clásica, pero además cada casa es diferente. Tiene las señas particulares de su constructor. ¿Cuál es la historia de la comunidad de Trujuy? Te voy a mostrar algo. Este plano, que en realidad conseguí hace poco tiempo, de alguna manera marca cómo pensaron o concibieron ellos este espacio acá en Trujuy, Moreno, que eran 10 hectáreas, y cómo lo debieran urbanizar. Este era un plan urbano. ¿Qué pasa? La comunidad Tierra obviamente tuvo muchos años de participación barrial, y en la medida que fue pasando el tiempo, la participación comunitaria creció. O sea, comunitaria me refiero a que la participación de la gente, ¿no? Sí, sí. Como resultado de esa, en primer lugar, esta idea de concebir primero un proyecto y después la obra, inmediatamente con el hacer se van dando cuenta que todo esto era muy dinámico y permitía enriquecerse con las diferencias de los distintos aportes. Lo diverso empieza a ser lo que le da la unidad al lugar, aunque parecería imposible. Y claro, en arquitectura empiezan a plantear esto de la autoconstrucción como método de generar espacios habitables. Entonces había muchas experiencias, no fue el único, ¿no? En la época de los 70, 74, viene el padre Mujica, que me acuerdo que estuvo en uno de estos emprendimientos y realmente estaba muy contento. Todo esto se corta luego con el final del gobierno democrático
y lamentablemente muchas cosas quedaron un poco a medias. Pero ¿qué pasó? La gente ya había tomado muchos conceptos de lo que se había iniciado en ese trabajo y autoconstruían y terminaban, y eso pasaba al otro vecino. Es decir, que cuando ya existió como modelo era fácil que vinieran a copiarlo, claro, y a tomarlo como algo más natural. Y además era algo que en su momento era muy económico. Sí. Bueno, por eso, en ese mismo concepto de lo que es la promenade, el otro vos hablabas de la escala, y sí, vos fíjate que esto la escala y la profundidad, ¿no? Sí. ¿Esto es puerta o es solo ventana? Esto es una puerta-ventana. Pero esto está, se abre desde puerta-ventana. Entonces tenés profundidad, el lugar para, vos decías, lo de las cortinas, bueno, siempre pensaron en ese tipo de detalles, pero con esa escala, una escala muy particular, muy humana. Sí. Obviamente papá siempre hizo un ejercicio de su profesión muy distinto a lo que conocemos de un arquitecto convencional, ¿no? O sea, no, para nada él hablaba de honorarios, para nada él hablaba de una relación contractual. Él iba y lo llamaban y te conviene hacer así, te conviene hacer así, y ahí estaba, intercambiaba, escuchaba mucho a la gente. De hecho, él les preguntaba, bueno, ¿cómo querés tu casita? Cuando él llega acá, a Trujillo, empieza a investigar cosas que él ya había como tratado de llevar a una obra a partir de una materialidad más simple. ¿Y en qué? Primero, el esquemita de tomar un elemento muy básico como puede ser el trilito, ¿no? Para cubrir un espacio, siempre empezaba partiendo del hombre, el hombre y su espacio, y decía, bueno, si yo tengo paredes, tengo techo, y tal vez él empezó a decir, bueno, ¿qué pasa si yo esto hago así? Generaba en principio zonas de poco uso funcionalmente, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Bueno, bajaba, buscaba en un plano inferior, menor temperatura, temperatura más estable durante todo el año, y a la vez esto, por catenario y por forma, funcionaba muchísimo mejor con respecto a las cuestiones de costos, de encofrados y demás que tenía todo esto. Sí, entonces la pared se volvía techo y el techo se volvía... Y no podías distinguir un elemento del otro. Acá era muy claro lo que es pared de lo que es techo y acá se empezaba a mimetizar. Esta búsqueda es una búsqueda formal por un lado, económica por el otro lado, y ayudar a la gente que necesitaba con poco tener un techo. Pero no era un capricho, era una necesidad más orgánica que a lo mejor la de esta. Claro, en realidad va surgiendo como un accionar de vida constante, donde para él el hombre pasaba a ser el centro de su vida artística. Todo esto hasta un tiempo funcionó bien como comunidad. Es decir, que no hubo exilio, sino que esta sea quizás su obra más emblemática. Yo digo que este es el lado A de Claudio Caveri. Yo digo que este es el lado A. Él consideró este su lugar en el mundo. Esta capilla nació como un lugar de reunión para un barrio que, lejos del centro de Buenos Aires, formó lazos particulares. Era una cooperativa que intentaba autoabastecerse a través de proyectos que compartían: huerta, criadero de pollos, venta de artesanías y muebles en madera que ellos mismos hacían, y donde además cada uno levantaba su casa con sus propias manos. Detrás estaba Caveri, que vivía exactamente como creía. Con la llegada de la dictadura, el proyecto de Trujillo se convirtió en una experiencia diferente. Dejó de ser una comunidad que pretendía ser autónoma y comenzó a mantener mayor contacto con la gran ciudad. En la década de los 80 se refundó, junto con la democracia, como espacio de aprendizaje y de reunión con la escuela taller y con la iglesia.
Si la iglesia de Fátima es parte del paisaje de Martínez, la iglesia de Moreno, que se inauguró en 1967, contrasta con el resto de las edificaciones. Algunos piensan que es un boliche bailable. Otros, los que saben de qué se trata, la llaman la iglesia rara. Paredes claras, arcadas, ventanas que dejan pasar la luz ambarina. Es la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. El ingreso es en forma curva, casi como si la construcción abrazara al visitante. Hay arcadas, todo es ondulante. La luz ámbar te traslada a otra dimensión, como si uno estuviera dentro de un cuerpo. En los techos, en sus paredes, en el piso, se ven las características propias del casablanquismo: simpleza y austeridad. Con Caveri se abre una nueva poética en la arquitectura argentina a partir de la ruptura con el movimiento moderno, primero con sus casas blancas y luego con el emprendimiento en su lugar en el mundo, el barrio Trujuy. El seminario multirreligioso Irenaica Ville, con su capilla de Fátima en Mashvitz, es una obra tardía de Caveri, pero se pueden rastrear las mismas obsesiones del inicio de su carrera. También el camino en espiral de la luz. Su construcción fue solicitada en el año 2000 por el padre Moreno, el mismo que mandó edificar en 1958 la iglesia de Fátima. En todo este terreno, el símbolo es ley. La ausencia de ornamentación, las paredes blancas, representan humildad y austeridad. El lugar fue pensado para retiros espirituales. Caveri fue componiendo el espacio en círculos. Si vemos el predio desde arriba, se ve un círculo central y los 3 círculos que lo rodean. El largo pasillo de acceso a la capilla significa que llegar a Dios es un proceso complejo y no lineal, que requiere un esfuerzo. El acceso al altar hacia abajo simboliza el descenso en busca de nuestras raíces americanas en contraposición al modelo europeo. Las paredes blancas y las arcadas se completan con la luminosidad natural, que en la capilla no es abundante. Para Caveri, la escasa entrada de luz representaba el misterio. La vinculación entre interior y exterior mediante el juego con la luz es importante, pero de un modo que uno no anule al otro. Palabras del maestro. En el exterior, en su cúpula, una espiral interminable parece ascender hasta los cielos. Claudio Caveri soñaba con una tradición arquitectónica de raíces americanas y pensaba que la suya era una disciplina ética y social. Construía, pensaba, escribía, creía en lo que hacía. El maestro daba cátedra con su propia experiencia. Se definía como un cristiano crítico que leía Nietzsche y adoraba los libros de Chesterton. También tenía sus referentes estéticos. Además de mirar especialmente a Gaudí, le atraían las obras de Antonio Berni. Caveri murió el 19 de septiembre de 2011 a los 83 años. Toda su vida eligió proyectos que combinaran sus creencias más íntimas con el deseo siempre presente de alejarse de lo establecido. A lo mejor por esto, para algunos, Caveri es un personaje controvertido. Es que lo conocido, lo esperable, siempre ofrece más tranquilidad. El legado de Caveri no dejará de sorprender.